vamos a empezar con la explicación de los capítulos 10, 11 y 12 de la nueva historia económica de Colombia de Salomón Calmanois. Entonces empezamos con el capítulo 10, que tiene como primer subtítulo, digámoslo así, la industrialización a medias en el siglo XX. Entonces, esta se caracterizó por el crecimiento en el sector manufacturero a comienzos del siglo XX, pero no hablemos como tal de una industrialización, sino del cambio estructural en la economía para la época, donde se dio un desarrollo industrial ligado al despegue cafetero, en alguna medida a las políticas del Estado y su intervención en materia de protección, infraestructura, producción y financiación en un modelo que miraba hacia adentro, hacia el interior. Y acá se pueden evidenciar acciones del país a mediados del siglo que no pudo compararse en profundidad ni alcance con la de países como Argentina, Brasil o México. Todo esto con respecto a la industrialización a medias. Ahora pasamos a el legado del siglo XIX y años 20. Entonces acá entramos con el general Rafael Reyes a inicios del siglo, el cual intentó desarrollar un plan industrializador que combina alianza con capitales y bancos extranjeros, inspirado por el dictador mexicano Porfirio Díaz, el cual el cual fue exitoso durante los 31 años de mandato. Reyes logra estabilizar la moneda después de la hiperinflación dada por el financiamiento de la Guerra de los Mil Días, donde también ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali no logran germinar un capitalismo vigoroso que que abarcara toda la población del país dentro de una economía competitiva. En esa parte tenemos campesinos de la colonización antioqueña, contando con derechos de propiedad sobre la tierra, constituyendo un núcleo de población con ingreso, también con cierto nivel de igualdad en la sociedad, dando mayores oportunidades en la política y educación. Tenemos que también ser enfáticos en que la industrialización atrasada que tuvimos a comparación de Estados Unidos y de Inglaterra, junto con una acumulación de capital en la industria que fue precaria. De igual manera tuvimos la construcción de un Estado postcolonial, eh, perdiendo décadas del mercado mundial en el siglo XIX. La adquisición de maquinaria que estaba dictaminada por la volatilidad de los precios colocados por estas junto con los ingresos que ésta hacían de que se usaban para comprar bienes de lujo. Tamaño relativamente pequeño del mercado para productos manufactureros, fragmentados por economías regionales, aisladas por costos de transporte altísimos. Tuvimos una estrecha capa de terratenientes y familias de bien que se convertían en portadores de privilegio, que les cerraban el acceso a los bienes económicos y a los bienes públicos a la mayoría de la población. También tenemos gobierno liberal intentando conceder espacios a los grupos sociales subordinados a través de la ley de tierras, la cual favorecía a arrendatarios y a parceros, o de la legalización colectiva entre trabajadores y patronos. Tuvimos un auge exportador generado en el occidente, el cual nos dio efectos positivos, como la atomización de rentas cafeteras, representado en ingresos en la clase media emergente, materializando una demanda interna de artículos de consumo. También tuvimos una mejora de la infraestructura de transporte vial, férreo y fluvial, así como adecuaciones portuarias, reducción de costos por fletes y mayor variedad en la oferta de bienes, integrando así más a los mercados regionales y perfilando uno de carácter nacional. De igual manera tuvimos nuevos capitales industriales con origen en la producción y comercialización de café, como es el caso de empresas manufactureras como Coltejer, Fabricato, Servunión, Coltabaco y Noel. Todo esto en lo que corresponde al legado del siglo XIX y años 20. Ahora pasemos a la Gran Crisis y la Segunda Guerra Mundial. En este, en este, en este espacio tuvimos el colapso del precio internacional del café y efectos en flujo de capitales de la economía mundial, determinando estos cambios importantes en la economía e industrialización colombiana, posterior que seguimos después con la depresión de 1930 y 1931, con carga culposa por parte del Estado,
puesto que su inacción aferrada a la ortodoxia monetaria y fiscal dejan que las fuerzas libres del mercado hicieran los ajustes necesarios sin importar qué tan severos llegaran a ser. Digamos que también el país se mantuvo dentro del patrón oro, eh, pese a los efectos de las crisis que ya dijimos. Ese periodo también estuvo marcado por la recuperación industrial del país, ya que llegamos a tener la tasa de crecimiento más alta de América Latina y de nuestra historia como país, la cual fue del 8,5% anual. También tenemos que decir que el motor de la expansión industrial se dio atribuido a las importaciones. Ahora pasamos a la industrialización y estado de 1945 y 1974. Aquí nos caracterizamos por actuar de una manera más sistemática como productor, inversionista directo y empresario por medio de entidades como Ecopetrol y el Instituto de Fomento Industrial como planeador y regulador. Cuando hago todas estas observaciones estoy hablando del Estado. El Estado actuó de esa manera, a través del Departamento Nacional de Planeación y utilizando elementos como el control directo a las importaciones. Tuvimos un desarrollo interno llamado hacia el modelo en el cual el gobierno interviene a favor del desarrollo económico que daba mayor importancia a la industrialización con miras al mercado interno. El desarrollo hacia adentro tuvo el nombre de ese modelo. Tuvimos un factor determinante del crecimiento industrial que fueron las altas tasas de inversión fija en maquinaria y equipo. Eh, Tuvimos inversiones extranjeras que pasaron a formar parte importante del total de las inversiones industriales, fundamentalmente concentradas en el sector energético y minero. Digamos que esto fue gracias a las reformas arancelarias de 1950, 1959 y 1964. Entonces, que para mediados de los años 70 ya la industria vivía su época dorada. Y ahí se ve debajito porque fue época dorada, ya que el PIB representó cerca del 25%, dando así un cambio estructural en la economía y se embarca en la producción de bienes intermedios y de capital, con requerimientos exigentes en términos de tecnología, inversión y organización. Entonces digamos que fue una etapa, pese a las crisis y demás, una etapa donde el Estado tuvo un crecimiento importante. Ahora pasamos a la desindustrialización y globalización. Eh, Esta se caracterizó desde el año 1974 y hasta el final del siglo, donde la economía colombiana mostró una clara tendencia hacia su desindustrialización, que se caracterizó por la pérdida de peso de la industria en el conjunto o en el marco de la economía, donde tuvimos la reducción del papel estatal, Estado, que se tradujo en la caída significativa de la inversión pública, especialmente desde mediados de los 80, que no viéndose compensada por un repunte de la inversión privada, condujo a niveles más bajos de inversión total. En la última parte del siglo, el sector industrial recibió una participación menor de crédito que los servicios, la construcción, el comercio y el agro. Eh, entonces, digamos que la apertura limitó los privilegios de algunos empresarios y aumentó el acceso de las clases medias a las oportunidades de comercio internacional y del flujo de capitales antes concertados por el reparto de licencias de importación y permisos de hacer negocios con el exterior. Entonces, en conclusión, como podemos ver acá, son aspectos muy claros. Entonces tuvimos una industrialización tardía y basada en el núcleo antioqueño. Siempre lo hemos dicho, Antioquia siempre ha estado un paso adelante de las otras regiones en cuanto a ese tema de evolución industrial, económica y agricultura. Tuvimos la volatilidad que introdujo la apertura de la cuenta capital, que contribuyó a que la crisis de 1999 a 2002 y la que comenzó en 2008, que afectara muy negativamente la actividad industrial. Entonces todo esto relacionado con el capítulo 10. Entonces ahora pasamos al capítulo 11,
Capítulo 11 que tiene por título la agricultura, es decir, que todo lo que argumentan ahí tiende a la agricultura. Entonces se da un desarrollo agropecuario de Colombia durante el siglo XX, ¿sí? Que es basado en derechos de propiedad extensivos e ineficientes que contribuyen a rezagarlo. Tenemos el latifundio que frena el crecimiento agrícola, provocando también enfrentamientos partidistas en el país desde los años 30 de ese mismo siglo. Tenemos las relaciones de propiedad en el campo, que más adelante las vamos a ver, políticas públicas frente a la cuestión agraria y el desarrollo mismo de la agricultura y de la ganadería, cumpliendo un papel importante en el conflicto interno. Entonces, con lo argumentado anteriormente, que fue una introducción, digamos que breve a lo que va a desarrollar todo el capítulo, pasamos a las relaciones de propiedad y de trabajo. Entonces, acá nos vemos que se da un desarrollo económico más lento, inclusive que el de la propia economía. Entonces, durante el siglo XIX, el Estado central o Estados soberanos otorgan gran cantidad de tierras a militares, políticos y prestamistas del gobierno o simples personajes influyentes en la política regional que ocuparán la mayor parte del territorio. Esto nos profundiza al tema de la desigualdad en el acceso de recursos de la época. Tenemos también que el cultivo de exportación desarrollado con mayor dinamismo en tierras colonizadas por campesinos medianos y pequeños de Antioquia. Tenemos también que el café plantado en haciendas con aparceros en Santander del norte o norte del Santander, mientras que en Cundinamarca y Tolima se implantaron relaciones sociales serviles, servidumbre, sobre una población de arrendatarios que debía ser importada a la meseta cundiboyacense. El café también toma este aspecto de que se tiende a cultivar en tierras inclinadas. Aquí se logra ver. Con lo argumentado, pasamos entonces al siguiente subtítulo, que son las políticas públicas. Estas políticas públicas empiezan con la distribución inicial de tierras y otros recursos económicos realizados de acuerdo con criterio de casta, como lo dijimos, en una sociedad segmentada que era entre blancos, mestizos, indígenas y negros esclavos. Entonces, de esa parte exceptuamos las regiones de Antioquia y Santander, las cuales eran independientes en cuanto a lo que es mineros, agricultores y artesanos. Fueron prósperas durante la colonia. Antioquia siguió siéndolo durante el siglo XIX y el XX, mientras que Santander se rezagó un poco en el siglo XIX, pero igual terminó también siendo uno de los departamentos de mayor ingreso por habitante del país para el año 2006. Tuvimos esclavistas, tuvimos esclavistas en el Cauca, tuvimos esclavistas en el Cauca y la costa atlántica. Eh, Hablamos también de que los liberales en esta época fueron propensos a utilizar el Estado para intervenir la economía, regular conflictos, cuestionar los derechos de propiedad ineficientes que ya se habían dado y canalizar las energías de los afectados a través de una nueva legalidad, mientras los conservadores defendieron el principio de propiedad privada sin importar la extensión, tal como había sido su legado históricamente. Todo esto lleva al sectarismo partidario que estallara una guerra civil entre 1948 y 1958. Esto entra en lo que conocimos como la Segunda República Conservadora. ¿En qué se caracterizó esta Segunda República? Listo. Se basó en tres soportes: altos aranceles para la industria y la agricultura, intervencionismo del Estado regulador con inversiones en empresas públicas, el Banco Central en fomento, que termina atrofiando el mercado de capitales. Todos estos elementos fueron poco funcionales para el desarrollo económico a largo plazo, ¿sí? Que tuvimos un deterioro en la distribución del ingreso. En los años 90 se debilitó el modelo corporativo conservador, se abolieron las prohibiciones y monopolios de importación y se introdujeron aranceles variables a los bienes agrícolas que de igual manera
seguían siendo muy altos. Se recurrió a importaciones cuando en el mercado nacional faltaban alimentos y se limitó al crédito subsidiado. Todo esto incentiva el desarrollo de los cultivos de plantación y de exportación. Entonces digamos que las políticas públicas de la época se vieron afectadas por, eh, por el sectarismo partidario y por la guerra civil, como con conclusiones importantes. Entonces ahora pasamos al desarrollo agropecuario, que es como que lo que más centra el capítulo y que fue fundamental. Ya van a ver por qué. Entonces decimos que el desarrollo del país a lo largo de ese siglo fue desigual. Tuvimos fuertes expansiones después de 1930, es decir, una aceleración sostenida desde la segunda posguerra hasta la década de 1980 y después un relativo estancamiento de allí en adelante. En los años 20, la producción con métodos que eran muy rudimentarios, excepto de los cultivos de la sabana de Bogotá, la producción de banano impulsada por United Fruit Company, los ingenieros azucareros de la costa atlántica y del Valle del Cauca, ¿sí? Y algunos esfuerzos aislados en una agricultura ya moderna. Dije, pues hablamos ya del machete como una herramienta principal. eh, digamos que después de 1941 hay un avance sustancial de la agricultura comercial y las tierras fértiles del país que dejan su uso ganadero para dedicarlo al arroz, algodón y demás, es decir, cereales. Empezamos a tecnificar con el uso del tractor, fertilizantes y agroquímicos. Son avances muy importantes. Entonces también surge la industria de las flores, que para la época logra alcanzar exportar 800 millones de dólares para el año 2005. Y también se acelera el crecimiento de banano en cuanto a la exportación. Eh, digamos que la palma africana como cultivo estrella de las eh, oleaginosas, en, que en los últimos años toma un impulso adicional al convertirse en complemento del diésel, enfrentando así una fuerte demanda como combustible. Pero esta palma africana tiene una particularidad, que aprovechando todas estas grandes extensiones de tierras y de todos los cultivos que tuvimos en la época, empieza como parte exportadora de Colombia, una palma africana que con el tiempo vemos que obviamente es buena porque trae beneficios económicos, pero mala porque también logra un daño que necesita un largo plazo para que la tierra pueda volver a ser productiva. Tuvimos también, bueno, eso que mencioné como una acotación ahí. Tuvimos también cultivo de caña de azúcar con un crecimiento en su área sembrada del 75% entre 1980 y 2004. Tuvimos un banano con un crecimiento vigoroso aún. Tuvimos otras producciones dinámicas dentro del sector agropecuario que estuvieron constituidas agroindustrias, por agroindustrias y, y agroindustrias como las flores y la horticultura que utilizan una tecnología muy similar. Algo importante también fue la avicultura, que estuvo en auge, puesto que daba más proteínas desplazando a la carne, una producción ganadera que estaba estancada relativamente y que sus precios muestran un aumento a largo plazo. Entonces vemos acá en esta imagen lo que mencionamos en la parte de avicultura y la carne, que va a ser importante para la canasta familiar. En ese tiempo la producción ganadera estaba mal y entra esta avicultura con toda esta tecnificación que se dio a ser importante y se ve que tiene un crecimiento eh, importante, importante, valga la redundancia, a lo largo de esos años, empezando en 1950 hasta 1999 y de ahí para allá. Bueno, eso con relacionado al capítulo, eso relacionado al capítulo 11. Ahora entramos en el capítulo 12, que son las relaciones laborales, desempleo e informalidad. Entonces acá vemos que, digamos que la
La asignación fue posible debido a las políticas de la República Liberal, los cuales buscaron canalizar los conflictos mediante negociación colectiva e hicieron concesiones en materia de jornadas de trabajo, prestaciones sociales y cesantías, y condicionaron de igual manera los despidos a causa justa. Tuvimos conflicto partidista de los años 50, dando un fuerte retroceso y atomización de las organizaciones sindicales. La expansión demográfica va a ser muy importante, ya que superó ampliamente las oportunidades de empleo, junto a que la economía crecía a veces con lentitud, dando esto paso a conglomerados de personas que vivían de la economía informal, que más adelante vamos a desarrollar a profundidad. Entonces, en conclusión, tenemos más personas trabajando en el sector informal que en el sector formal. Esto como relevante y principal, relaciones laborales, desempleo e informalidad. Ahora pasamos al sindicalismo. Entonces, el sindicalismo eh, va muy unido, y esto hablando de Colombia, va muy unido al surgimiento del socialismo durante los años 20 y el triunfo en 1930 del Partido Liberal, el cual defendió los intereses de los trabajadores hasta 1945, cuando comienza a imponerse la alianza bipartidista de derechas, la cual lo frena. Entonces, esto va a generar un auge en los trabajadores de las organizaciones sindicales. Podemos presenciar acá que cuando inicia en 1945, como ya lo mencionamos, 1952 hasta 1959, y vemos que en 1963 tiene ese punto máximo de crecimiento, ¿sí? Que lo tienen con una orientación liberal y comunista. Luego se va a volver una cada vez más conservadora y clerical, es decir, religiosa, y entonces va a empezar una disminución. Entonces los conservadores empiezan a frenar esa idea de sindicato. Pasamos al origen y desarrollo del sindicalismo, que entra con un proteccionismo durante el colapso de la primera globalización, la cual hizo que el sindicalismo moderno hiciera su aparición. Esta protección a su vez permitió también que los salarios y ganancias fueran más elevados bajo condiciones de competencia internacional. Tenemos sindicatos ferroviarios y de puertos, o sea, marítimos y fluviales, también que fueron los primeros en marchar frente a las políticas gubernamentales y empresariales. Los primeros en paro, es decir, los ferroviarios en 1919 y los segundos en 1918, como ya lo dijimos, influidos por ideas socialistas. Entonces pasamos a los años 20, que fue uno de los periodos de más rápido crecimiento económico que haya registrado el país, que hayamos visto, pero que también va a ser importante por un tema, la huelga. Y hablando de huelga, vamos a hablar de la trágica de 1928, la que se dio contra United Fruit Company, la que todos conocemos como la masacre de las bananeras. Y esto va a ser importante para recalcar en algo, y es que el Partido Liberal logra aprobar la Ley 83 de 1931 que reglamenta la huelga. Es decir, que en 1928 la hacían, pero era ilegal, o sea, no estaba contemplada como legal. Entonces eso va a ser muy importante también para que se diera la consolidación del sindicalismo, que volvieran esa huelga algo legal. En 1935 vamos a tener la fundación de la Confederación Sindical de Colombia, también la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC, la Unión de Trabajadores de Colombia, que surge en 1946 tras la unificación de la Unión de Trabajadores de Antioquia y la Unión de Trabajadores de Boyacá. Tenemos también un frente restaurado con los derechos de la oposición y de los trabajadores, identificándose esta fase como la máxima participación, donde el 14% de los trabajadores del país se afilian a organizaciones sindicales. Entre 1960 y 1966 se dieron la renovación de las luchas sindicales y se crece en 1964 con la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, la CSTC, ¿sí? Independiente del gobierno y políticamente autónomo. Eso como origen y desarrollo del sindicalismo en Colombia. Ahora pasamos al ocaso del sindicalismo, que va a tener como autor importante a Misael Pastrana. Entonces, Misael Pastrana
inició en 1970, pero con una particularidad. Entra, digámoslo, con mano firme frente a los movimientos sindicales. Eh, Podemos apreciarlo que en 1971 reprime una manifestación fuertemente y este mismo año la corriente democrática y cristiana del UTC crea la Confederación General del Trabajo, la CGT, terminando en la división de los trabajadores. Entonces también se empieza a presenciar en la década de los 90 un desempleo del 15%, que está alimentada la tendencia por el rápido crecimiento de la participación laboral urbana asociada al crecimiento demográfico debido al periodo de estancamiento económico. En el 98, la informalidad alcanza un 57% de la población económica activa. Digamos que todo eso también tiene que ver con el paramilitarismo en el país. Pasamos a los salarios, que es y mínimo. Digamos que los reales no son otra cosa que simplemente la volatilidad eh, que se dio por las políticas públicas y mundiales debido a la Gran Depresión y a la Guerra de los Mil Días. Es decir, que el gobierno disminuía el porcentaje del salario para invertir en ese tipo de conflictos. En el salario mínimo, que está constituido por ley en Colombia en 1945, pero que se estableció en 1950, que en ese tiempo tenía un monto de 2 pesos. Entonces se decretan mínimos para cada sector: manufacturero, comercio, servicios, transporte, construcción, y se da por zonas del país, por políticas de distintos gobiernos. En 1979 comienza a ajustarse el salario mínimo anualmente y en 1983 se unifica. El salario tiene que estar reflejado también con el empleo. Entonces, la plena fuerza del trabajo en los años 20, cuando la población estaba en haciendas y parcelas familiares que vivía de la servidumbre, eh, entonces mantuvo una situación con un exceso de oferta de mano de obra que era expulsada del campo. Tuvimos una tasa del 5% de desempleo en la primera parte de los 50, pero en 1957 el crecimiento económico se frena por insuficiencia de exportaciones, provocando así un aumento de desempleo y de pobreza. En 1978 el desempleo cae hasta principios de los años 80, en donde la deuda latinoamericana produce una recaída en el ritmo de crecimiento económico de Colombia, reduciendo en consecuencia la demanda de mano de obra. Tuvimos la crisis de 1999 a 2002 con el coeficiente del 20% de la población económica activa, el de 1950 cuando el empleo informal ya era mayor que el provisto por la industria. En cuanto a la construcción y el gobierno, estos tres superaban los efectivos informales. En 1986 la informalidad superó los 2.2 millones de personas, a diferencia de los tres que se mencionaron anteriormente, los cuales solo tenían un 1.8 millones. Tuvimos un punto de inflexión en los años 70. Eh, Eso como parte de los salarios. Ahora pasamos a la informalidad, que es uno de los que si nos podemos dar cuenta, entra en cada uno de los aspectos que ya hemos desarrollado, la informalidad. Entonces tenemos que definir la informalidad como un sector que no obedece la legislación laboral ni tributaria, no cumple con salario mínimo ni prestaciones legales, tampoco cotiza seguro social ni a las entidades de salud, no paga, digamos que de manera estricta, el IVA ni tampoco declara renta. Pero sí, digamos que un factor importante de ese crecimiento en el sector es debido a la intensificación del conflicto en los años 90 y y lo que va corrido del siglo XXI, eh, donde se dan los desplazamientos forzados a más de 3.5 millones de campesinos por parte obviamente de los paramilitares y guerrillas. Entonces deja de producir en el campo y pasan a ser informales, pasan a una informalidad. Es como lo fundamental y la concepción que tenemos de informalidad en la época, lo que desarrolla Kalmanovich en Colombia. Entonces, como conclusión tenemos aspectos claros y contundentes del capítulo. Entonces se hace difícil, se dan dificultades a la hora de dirigir una sociedad
que está en pleno empleo y que se le respetan sus derechos laborales. Entonces, se dan índices de desempleo e informalidad muy altos, a lo que también se le suma una política inmersa en el conflicto, que digamos que Colombia no se libera de eso y a lo largo de su historia se ha visto enmarcada tanto por corrupción por parte de los políticos que al inicio de la, del capítulo y el capítulo 11 logramos ver con los latifundios y todas esas reparticiones de tierra que no tenían ningún argumento lógico pues para esa propia distribución, que era injusta, eh, y el conflicto que se da por lo mismo. Entonces, todo esto genera una, digamos que un pensamiento populista, que lo único que trae es la polarización de la sociedad del país y lo podemos ver reflejado en todos estos conflictos que suceden en Colombia. Entonces, nada, para finalizar, quería mostrar esta imagen que se va a crear Poder Popular, que fue la imagen que reflejó todo el desarrollo de Colombia en este capítulo y un poco anterior al mismo. No siendo más, muchas gracias.